Hola, lo que veremos el día de hoy es cómo importar y exportar preguntas de un curso de Moodle que ya tenemos realizadas. Estas preguntas. Entonces, bueno, esto es muy útil para cuando tenemos dos cursos muy similares, pues simple y sencillamente pasar las preguntas de un lado a otro. Entonces, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Bueno, primero que lo que quiero que vean es de que en este curso, pues no tenemos, si me voy aquí a la parte del examen, pues como lo ven, pues no hay aún preguntas agregadas a este examen. Es aquí donde vamos a importar esas preguntas. Bueno, lo que vamos a hacer, primero nos vamos a ir al curso donde están las preguntas y de ahí vamos a exportarlas. En este caso, pues bueno, aquí yo sé que están las preguntas, me voy a ir aquí al engrane, me voy a ir a más y aquí me voy a ir hasta abajo, hasta el banco de preguntas y me voy a ir a la opción exportar. ¿Sí? Aquí en exportar voy a abrir, voy a dar clic, voy a elegir, aquí me pide elegir el tipo de formato que quiero guardar mis preguntas. En este caso, pues es recomendable formato modle.xml, ese formato. Y posteriormente en la parte de abajo, pues tengo que elegir cuáles preguntas quiero importar. En este caso, por defecto, en admin de Cali. ¿Sí? Esa es la materia, ese es el curso, ¿no? Que yo quiero importar dónde están las preguntas. ¿Sí? Y pues ya nada más le ponemos exportar preguntas y me va a generar mi archivo. De hecho aquí dice que si lo quiero guardar, le voy a poner que sí, ahí en descarga y así lo voy a dejar así con ese nombre que está ahí y lo voy a guardar. Si se fijan, me lo va a guardar automáticamente en la carpeta de descargas y guardar y con el formato que yo establecí. Si se fijan, aquí está en la parte inferior izquierda de mi computadora, lo que es ese archivo que se ha guardado de las preguntas. Y de hecho aquí me dice su archivo de exportación deberá comenzar a descargarse enseguida, debe ser así, por favor de clic aquí. Bueno, pues ya se descargó, ¿no? Le pongo continuar. Y pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es irnos al curso que nosotros ¿cómo se llama? Que nosotros queremos importar las preguntas o que queremos agregar esas preguntas. Voy a ir al curso y me voy a ir, si recuerdan, a donde tenía, eh, pues ahora sí que, ¿cómo se llama? Esas preguntas, si se fijan, a donde quiero importar esas preguntas, si se fijan, aún siguen sin haber esas preguntas en ese curso. Lo que me voy a ir a hacer es irme al curso donde quiero importar esas preguntas, aquí, y me voy a ir al engrane y de igual manera me voy a ir a más y me voy a ir a la última opción y me voy a ir ahorita las exporté del curso donde están las preguntas, ¿sí? Las exporté del curso donde están las preguntas, ahora me toca importar para que se agreguen esas preguntas a este curso que tengo abierto, ¿no? Voy a ir a importar, voy a elegir el tipo de formato, si recuerdan es formato modle.xml y me voy a ir hacia abajo, voy a expandir todas las indicaciones. Bueno, aquí por defecto en calidad, obtener categoría, muy bien. Coincidir codificación, algo así. Ajá. Ok, bueno, todo eso está bien. Ahora lo que voy a hacer es elegir mi archivo. Lo puedo arrastrar de aquí o seleccionar ¿cómo se llama? De los archivos que tengo. Si recuerdan, aquí lo voy a seleccionar. Subir archivo desde mi computadora. Y lo voy a poner, si recuerdan, en la carpeta de descargas. Esta de aquí. Y pues ya nada más le pongo aceptar. Y le pongo subir este archivo. Y ahí va a tardar un poquito. Ahí está. Es el archivo que, si recuerdan, el que habíamos generado. Y ahora sí que importar. Va a tardar un momento. Ahí está ya. Si se fijan, se importaron 85 preguntas, que son las preguntas que tenemos en el otro archivo. Y pues ahí están todas las preguntas. Ya nada más continuar. Y pues ya se generaron. Aquí están todas. ¿Sí? De hecho, aquí me dice banco de preguntas, seleccionar con una categoría. Por defecto, en admin de Cali. O por defecto, calidad. Bueno, se van a guardar en admin de Cali. Aquí se van a guardar en esa carpeta. Ahí es donde están guardadas. ¿Sí?
Aquí pues yo puedo, ¿cómo se llama? Ver todas las preguntas que se han generado, ¿sí? O que se han guardado. Dice filtrar. Bueno, aquí también puedo crear una nueva pregunta. Pero bueno, mejor lo que vamos a hacer, nos vamos a ir directo otra vez al curso, a la calidad. Y ahora sí, nos vamos a ir en la parte de abajo, el examen de esta primera unidad. Y lo que vamos a hacer es darle clic en editar examen. Si recuerdan, pues no hay preguntas. Aquí no hay preguntas. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, lo voy a poner aquí barajar porque de una vez barajé las preguntas. Y lo voy a poder añadir preguntas. ¿De dónde? Del banco de preguntas. Y aquí lo voy a seleccionar. Recuerden que está en administración de Cali, aquí. Y aquí están todas las preguntas. ¿Sí? Ahora sí que nada más es cuestión de seleccionarlas. Digamos que quiero seleccionar esta pregunta o esta. Nomás las voy palomeando. Y lo único que voy a hacer es añadir preguntas seleccionadas al examen. Y aquí están, ¿se fijan? Así de sencillo es como nosotros podemos importar y exportar preguntas en el Moodle de un examen a otro y cómo agregarlas al examen. Bueno, pues espero que les haya servido este video. Recuerden suscribirse, comentar y darle like al video. Nos vemos.